Nuestro primer viaje misionero con Pablo. Y hoy vamos a hablar un poco acerca de Listra. Regresamos, ¿verdad? El primer viaje misionero inicia en Antioquía de Siria. Aquí lo envían los ancianos junto con Bernabé. Llega a Salamina, pasa a Pafos en Chipre, todo esto es Chipre. Posteriormente llega a Prisidia y es en Antioquía de Prisidia que es su primer gran avivamiento, si podemos llamarlo así. Que dijimos que Antioquía de Prisidia no era de Prisidia, sino de Galacia. Y estas son las iglesias de Galacia, de la iglesia de Iconio también. Hablamos de Iconio. Y hoy pasamos a Listra, de Iconio a Listra. Bueno, ¿qué es esto, no? ¿Qué es Listra? Vamos a nuestro texto. Dice Hechos 14, versículos 5 al 7. Dice, pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarles y a apedrearlos en Iconio, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. Entonces fueron a Listra, a Derbe, pero también en los poblados que estaban alrededor. Y como ven en la imagen, pues es un lugar bastante rural todavía, sigue siendo bastante rural. Y las casas, las villas estaban separadas, entonces por eso habla que es no solamente en la ciudad propiamente, en el pueblo, sino en la región circunvecina. Hay mucha área rural en este lugar. Vamos a seguir leyendo. Dice, y cierto hombre de Listra, narra Lucas, estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaonia, dioses a semejanza de dioses a semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron, los apóstoles Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones y diciendo estas cosas difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Bueno, esta historia está bien interesante, ¿verdad, hermanos? Vamos a hacer algunos comentarios contextuales acerca de Listra. Listra era una colonia romana rural de la región de Licaonia, fundada por Augusto César para veteranos militares. Entonces, las personas, los habitantes de Listra, no eran romanos, eran licaonios y tenían su propia lengua licaonia.
y ellos habían sido algo así como colonizados por los veteranos de guerra que Augusto les había dejado ahí para que hicieran vida. Parece que no hay una presencia judía significativa porque Pablo no va a la sinagoga. Pablo se dirige directamente a los gentiles a hablar. Si hacemos un análisis, un breve análisis del texto, veremos cada uno de estos detalles. Vean, versículo 8 dice, y cierto hombre de Listra, bueno, perdón, aquí no es, este hombre, ok, aquí, versículo 11 dice, entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica. Es que los licaonios, o los licaonios, sí, licaonios, tenían su propia lengua, eran un pueblo nativo que había sido colonizado por los romanos, pero tenían cierta independencia. En Licaonia estaban los cultos a Júpiter, como dice acá, a Júpiter y a Mercurio, Júpiter y Mercurio, que era como los identificaron a ellos. Y lo que sucedía es que había una tradición en Listra, es una historia, de hecho, una historia, vamos a ver, yo creo que aquí la tengo. No, no la tengo, pero era una historia que tenían ellos, un relato, un mito, que alguna vez había bajado Júpiter y Mercurio, los dioses romanos, los dioses griegos, ahorita voy a explicar eso, y habían visitado a los hombres de Licaonia, de Listra, ¿no? En Licaonia. Y entonces, supuestamente Zeus y Mercurio, o Júpiter y Mercurio, habían tocado las puertas de la ciudad para ver quién les daba posada. Entonces, unas personas les abrieron la puerta de su casa y sin saber habían hospedado a los dioses. Cuando se fueron, su casa se transformó en un templo, en el templo de Zeus. Entonces, cuando ellos vieron, ese es el contexto para esta historia, cuando ellos vieron a Pablo y a Bernabé hacer milagros, entonces rápidamente recordaron esta historia y por eso empezaron a aclamar que ellos eran, a Bernabé le llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio. Júpiter, nosotros conocemos estos dos nombres de nuestros planetas, ¿no? El planeta Júpiter, que es el más grande de nuestro sistema, y Mercurio. Estos realmente son los nombres romanos de los dioses griegos, que era Júpiter era el nombre que se le dio a Zeus en Roma, que era el dios de los dioses, el dios del Olimpo, el dios del trueno, del rayo, perdón, del rayo. Y estaba Mercurio, que es Hermes, y Hermes era el dios de los mensajeros, de los anuncios. Y por eso a Pablo se le identifica con Mercurio, con Hermes, porque él era, que dice acá, era el que llevaba la palabra, justamente porque Hermes era el mensajero de los dioses, el dios mensajero de los dioses. Por descarte, entonces Bernabé era Júpiter. Por descarte, Bernabé era Júpiter, porque ambos hicieron el milagro. Sin embargo, Pablo era el que pregonaba, así que él era Hermes. Bueno, vino el sacerdote de este edificio. Dijimos que había un edificio que supuestamente lo había creado Júpiter, Zeus, que había llegado y se fue y dio esa bendición. Bueno, este sacerdote de Júpiter que estaba allí ministrando, que estaba frente a la ciudad, trajo toros, guirnaldas y empezó los sacrificios. Dice, Pablo oyeron, cuando los apóstoles oyeron. Es interesante que use la palabra apóstoles, pero apóstoles significa mensajeros. Así que tanto Bernabé como Pablo eran mensajeros. Ellos rasgaron sus ropas y se lanzaron frente a la multitud dando voces. ¿Por qué Pablo y Bernabé no lo habían hecho antes? Porque estaban hablando en lengua licaonia. Aquí está. Toda esta algarabía que lo hicieron en lengua licaónica. Y Pablo solo hablaba griego. Ahora, los licaonios
los de Listra hablaban griego y hablaban licaonio. Entonces, por eso se entendieron y por eso, y ustedes imaginan a Pablo y a Bernabé en esa algarabía, en un idioma que no entendían, y de repente traen los toros y todo, entonces de ahí están entendiendo qué está pasando, y es donde Pablo y Bernabé rasgan sus vestiduras, rasgan sus ropas y los amonestan. Dicen, nosotros somos iguales a ustedes, somos hombres. Os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo. O sea, dejen de adorar a Zeus, dejen de adorar a Hermes y adoren al Dios vivo que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, ¿verdad? Eso es un contraste muy fuerte porque los griegos tenían dioses para todo. Estaba el dios del Olimpo, el dios del trueno, el dios del rayo, el dios de la fertilidad, el dios de la guerra. Y lo que Pablo les está diciendo es, solo hay un Dios que hizo todo. Otra cosa es que los griegos creían que los lugares eran dioses, por ejemplo, ¿no? Entonces la tierra era Gea. Y no, ¿verdad? Lo que Pablo está diciendo es, no, la tierra fue creada, la tierra no es ningún dios y hay uno solo. En las edades pasadas, él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Está hablando de sus pecados. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio. ¿Qué significa que no se dejó a sí mismo sin testimonio? Él siempre puso en el corazón de los hombres, esto Pablo hablará después en Romanos, siempre puso en el corazón de los hombres su existencia. Dios dejó un mensaje en el corazón de todos los hombres para que supieran que existe un solo Dios, creador de todo lo que hay. Además, ese Dios les hace bien, ese Dios les da lluvias, les da tiempos fructíferos y les da sustento y les da alegría a sus corazones. Ese Dios es amor, ese Dios es un Dios bondadoso y ese Dios ustedes lo conocen. En el fondo de su corazón, eso lo conocen. Lo que están diciendo, eso que ustedes están haciendo, idolatría, nosotros no somos Dios. No hay varios dioses, hay un solo Dios, les da todo lo que hay y ustedes lo conocen internamente. Pero dice el versículo 18 que, y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Pues no sabemos si fue por el idioma o por la algarabía o simplemente no les importaba. Vinieron algunos judíos de Antioquía, esa es otra razón por la que pensamos que en Listra no había una comunidad judía fuerte. Pablo no va a predicar en ninguna sinagoga, sino que vienen judíos de Antioquía y de Iconio, donde lo sacaron, donde lo querían matar, y ahora persuaden a la multitud y ahí logran apedrearlo. Ahí sí logran apedrear a Pablo. Y ojo, que solo apedrean a Pablo y lo arrastraron, lo dieron por muerto. Y entonces lo arrastraron fuera de la ciudad, tiraron piedras hasta morir. Hasta según ellos estaba a morir, seguramente estaba inconsciente, lo tomaron y lo dejaron fuera de la ciudad. Nosotros no queremos esto. Eh, pero llegaron sus discípulos, pero llegaron los discípulos. ¿Qué discípulos? Seguramente muchas personas que habían creído o parte también de cristianos que habían llegado de Antioquía y de Iconio y les rodearon y se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Entonces se levantó todavía, se arregló, seguramente fue a dormir y ya al día siguiente se dirigió para Derbe con Bernabé. También se cree que una de las personas, uno de las pescas, de las pescas de hombres que hizo Pablo y Bernabé fue de Timoteo. Eso lo veremos en el capítulo 16. Dice que Timoteo es de Listra. Entonces, seguramente en esta predicación es que Timoteo y su madre y su abuela se convierten al Señor. Así que, pues, esto es lo que hemos platicado, ¿no? Ya para finalizar esta breve reflexión sobre la ciudad de Listra, hay que comunicar el mensaje del Evangelio sin cambiar el contenido. Pablo hace referencia a los dioses, por supuesto hace algo de apologética, defiende la fe, pero no negocia el contenido, no negocia el contenido. Esto nos recuerda también que los milagros o experiencias no garantizan la fe. Aquí vieron muchos,
muchos milagros o este milagro del cojo, e igual lo terminaron matando. Del amor al odio en un segundo. Así que los milagros y experiencias no garantizan nada. Solamente es el Espíritu Santo obrando en el corazón del hombre. También hay que tener cuidado porque la gloria humana es tan peligrosa como la persecución. Pablo y Bernabé se vieron tentados a recibir esa pompa, a recibir ese culto, esa adoración. Pero el siervo de Cristo rechaza todo tipo de idolatría personal. No necesitamos ser más conocidos para que Dios sea más conocido. Necesitamos disminuir para que Él crezca. Hay una oposición real en nuestra vida, no solamente son incomodidades, Pablo iba a morir, iba a perder la vida, esto hablará después de Corintios, dice que lo apedrearon una vez, se refería una vez a Listra, pues el ministerio tiene que seguir adelante. Si estamos vivos es por algo y solamente terminará nuestra tarea en la tierra cuando la dejemos, cuando el Señor diga hasta. Así que algunas aplicaciones. ¿Alguien quiere comentar algo antes de terminar, hermanos? Nuestro paso por Listra.